Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, ya saben que todos aquellos que nos estén sintonizando en estos momentos, con la radio del coche o la radio de rueditas de toda la vida, eso es la frecuencia modulada. Ahí estamos en toda Canarias. Pero la gente un poquito más tecnológica, que ya es casi todo el mundo, tiene un móvil, una tablet, un ordenador. Buscan en San Google la 10 Capital Radio, la 10 Radio, no sé, lo buscan como quieran, aparecemos los primeros, la 10 Capital Radio, van a nuestra web, que es muy simple. Nuestra web no intenta confundirlos ni regalarles un iPhone, ni una vuelta al mundo, ni nada, que todo eso es mentira, sino simplemente lo que intentan es que escuchen la radio, nada más. Desde cualquier rincón del mundo, la pueden escuchar en Toledo, en Ciudad Real, en Pekín o en Nueva York, la 10 Capital Radio. Además tenemos las estadísticas de la gente que nos escucha en el extranjero y son espectaculares. La cantidad de gente, sobre todo suponemos que son canarios que viven fuera y que quieren estar al día de lo que ocurre en Canarias. Bueno, posteriormente todos nuestros programas son subidos a las plataformas de podcast más importantes del planeta. La más importante es una que se llama Spotify, que todo el mundo la tiene, que es americana, norteamericana, Spotify. Pero nosotros siempre recomendamos una que es española. Es más chiquitita, no es tan buena como Spotify en el sentido de la grandeza, pero funciona mucho mejor que Spotify, que se llama iVoox. Es española, IV o de Oviedo, otra O de Oviedo y la X de la quiniela. Ahí hay 17.000 programas de la 10 Capital Radio. 17.000 programas y entrevistas que pueden buscar ustedes de la manera que quieran. Les recomendamos que cuando quieran escuchar la radio a la carta, o sea, cuando ustedes quieran y donde quieran. Y bueno, ahora es una maravilla con los coches estos ya modernos, que conectas el teléfono con la radio y ya sale lo del teléfono en la radio. Bueno, es una gozada escuchar la radio a la carta. Bueno, hoy tengo invitado ya en el estudio número 2. Yo le agradezco muchísimo que esté aquí, porque normalmente este tipo de personas no vienen a la radio. Yo lo felicito, lo aplaudo, que venga a la radio. No vienen a la radio porque no quieren lío. Quieren vivir con tranquilidad en su trabajo, hacer su trabajo bien y punto. Él es Antonio Jimeno y él es ingeniero de caminos, pero es el jefe del Servicio de Planificación de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias. Es el jefe de las obras. Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias. Estás en tu casa, ¿eh? Sí, gracias. Que un funcionario, un alto funcionario del Gobierno de Canarias se atreva a sentarse aquí en una mesa de un medio de comunicación, hay que felicitarte, ¿eh? Sí, bueno, es la primera vez. ¿Es la primera vez que viene? La primera vez que vengo a una radio. Espero que los oyentes me sepan disculparse en generoso. La primera vez, pues bueno, pues si es la primera vez todavía, te felicitamos mucho más. La primera vez que te atreves a hablar públicamente en un medio de comunicación de uno de los áreas más importantes que tiene el Gobierno de Canarias, que son las obras públicas, ¿no? Sí, en cualquier sitio, sin lugar a dudas. Por matizarte, la jefatura de planificación teóricamente es para planificar, digamos Ya. que la secuencia sería planificar, proyectar, construir. Ya. Más que jefatura de obras sería jefatura de planificación. De planificación, bueno, pero todavía más importante, pues primero hay que planificar, o sea, Exactamente. todo lo que se hace en Canarias primero pasa por tus manos y tu equipo. No es así. No es así. Debería, quizás. Debería. El planteamiento, pero como este que hemos hecho, pero no, básicamente está luego la consejería organizada por direcciones generales, y en esencia el modus operandi es que cada dirección general se planifique. Ya. Vale, planifique, si tiene que hacer algún tipo de servicio como un proyecto, en el caso de que al final sean obras, para que puedan llegar a obras, pues también redacta los proyectos y luego los ejecuta. Entonces, en la viceconsejería la viceconsejería de infraestructuras del gobierno, de lo que es la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, que así se llama en esta legislatura. Tremenda, ¿eh? Estamos hablando de una consejería muy gorda, ¿eh? Sí, normalmente. Estamos hablando de carretera,
Carreteras, básicamente carreteras y puertos. Carreteras y puertos. Y luego la parte de gestión de la parte de competencias que tenemos en transporte. Movilidad. Exactamente. Movilidad. La movilidad, sí, con un concepto que... Antonio, échale hilo a la cometa a eso, ¿eh? Échale movilidad en Canarias, ¿eh? La movilidad, normalmente las personas cuando hablamos de movilidad tienden a razonar en lo cercano, ¿no? En la movilidad terrestre. En la carretera. Y más que en la carretera, porque todos vivimos obviamente los problemas que tenemos normalmente de circulación. Y luego pues lo más de estos elementos personales, ¿no? Los patinetes y este tipo de cosas. Realmente, conceptualmente, la movilidad debería ser, y desde el punto de vista en Europa así se va planteando, abarca cualquier acto de movimiento, digamos, de las personas, ¿no? Las personas y mercancía. Ya. De algún modo no es por suplir el concepto del transporte, sino que el transporte sería una parte de la movilidad en la que media un contrato de servicio. Uh-huh. Y bueno, ese concepto de movilidad es el que teníamos tradicionalmente de transporte y algo más, ¿no? Que es la movilidad ahora personal, etcétera. En relación con eso, pues la consejería, lo que es el gobierno de Canarias, está elaborando, ha contratado una estrategia de movilidad que en breve esperamos que se llama Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de las Islas Canarias, en el acrónimo EMSICAN, y se ha contratado ahora en febrero de este año, en base a unas directrices generales que emanan del gobierno de Canarias en enero del 24. Ya. Es una estrategia ambiciosa, pretende marcar o fijar la política con independencia de digamos, el color político de quien esté gobernando. O sea, estamos hablando que pretende planificar de cara al futuro, porque hasta ahora eso de cara al futuro no ha funcionado muy bien. Bueno, digamos que es lo que debemos hacer. Es lo que debemos hacer. Por lo menos pensar en 25 exacto, años. Mucho más. Los años horizontes son el 2030, o sea, sí. 2030, perdón, sí. 2040, 2050, ¿no? Como horizontes temporales. El ámbito es la totalidad de la comunidad autónoma, las 8 islas habitadas, y se estructura en tres movilidades que hemos denominado. O sea, en general, te digo, la palabra movilidad sería la que estructura todo y la que la vertebra. Tenemos la movilidad externa, en la que consideramos la comunidad autónoma como un nodo, y hablamos de la conexión, la conectividad hacia el exterior. Ajá. Entonces la tenemos básicamente hacia el resto de España, hacia el resto de la Unión Europea y luego sería hacia el resto de los países. Tenemos una segunda movilidad. Ya dentro de las internas tenemos dos. Lo podemos dividir en dos. Sería una movilidad interinsular, como nos movemos entre las 8 islas. Tenemos un territorio, siempre se ha denominado, ¿no? Fragmentado y disperso, y además nos movemos mucho. Y esa sería la movilidad interinsular, entre islas. Y luego, obviamente, está la movilidad intrainsular, o sea, para cada una de las 8 islas habitadas, cada una con su idiosincrasia, pues, cómo nos movemos, de manera también que permita acceder a esos nodos que a su vez te permiten hacer las otras dos, ¿no? Yeah. La interinsular y la exterior, así como a los centros de más trascendencia en cada isla. Bueno, en eso estamos y en breve el viceconsejero espera poder presentar, vamos a decir oficialmente y con la importancia que esto Porque que esto Antonio, tiene. En estos momentos el tema de las carreteras lo tenemos súper saturado, ¿no? Sí, es un problema general. Un problema general gordo. Que yo creo que llevamos retrasos. Mucho. De lo que se planificó. Porque yo recuerdo que en este tema, por ejemplo, presidentes que lo tenían muy claro y hablaban de esto. Yo no sé si después lo hizo bien o lo hizo mal, pero por lo menos ya hablaba de esto, era Dan Martín, ¿no? Hablaba de la interconexión entre todo el archipiélago. Yo no sé si después se llevó a cabo o no se llevó. Hay un concepto a raíz ligado con esa cuestión que se llamaba el eje transinsular. Sí. Que luego se le añadió de infraestructura, ¿no? De transporte. La movilidad, como otro aspecto que tiene la movilidad y lo que estamos viendo es que tenemos que ocuparnos y nos ocuparemos en esta estrategia
tanto de las personas, de la movilidad de personas, como de mercancías. Sí. Fundamental para poder vivir. Las dos. Para poder vivir, ¿no? Porque la de mercancía es fundamental también. Sin eso no podemos ni abastecernos. Está claro. Y luego está unas componentes funcionales que son tanto los servicios, el moverte, con independencia de que tenga o no un servicio, que normalmente tiene un servicio, ¿vale?, de transporte, la infraestructura que soporta ese servicio y el vehículo. Entonces, las infraestructuras es un tema fundamental. Básico. Estamos hablando de los puertos. Básico. Puertos y aeropuertos. Aeropuertos y sí, las carreteras, básicamente. Sí, y las carreteras. Estamos puertos, aeropuertos y las carreteras. Eso hay que tenerlo. De eso se trata. Pero, y ustedes claro, es que el crecimiento que ha tenido este archipiélago ha sido espectacular, ¿no? El crecimiento poblacional y el crecimiento turístico, las dos cosas, ¿eh? Porque se mezcla una y otra cosa. Todo esto nos ha desbordado, ¿no, Antonio? Sí. A ver, siempre ha habido, como decías antes, ¿no?, personas que tienen una visión y son capaces de transmitirla. Nosotros, por hablar de la isla en la que yo particularmente resido, ¿no?, en Tenerife, tenemos un plan aprobado, un plan territorial aprobado, que el acrónimo es PTOSBAN, que es el Plan Territorial Especial de Ordenación del Sistema Viario del Área Metropolitana de Santa Cruz de Tenerife, que está aprobado hace 18 años. 18 años. Y no se ha ejecutado prácticamente. Y no se ha ejecutado. Nada. Bueno, entonces, eso es peor todavía. El no acometer actuaciones. Pero ha habido, bueno, esto no lo puedo decir el área yo. metropolitana. Eso no lo puedo decir tú, pero lo digo yo. Entonces no ha habido valentía, ¿no?, de meterle mano a estas cosas, ¿no? No puedes decir nada, ahí no puedes decir nada. La realidad, estamos donde estamos Pero lo que está claro es que hay que meterle mano a las carreteras, Antonio. Yo entiendo desde mi posición Tú y mi conocimiento, como ingeniero, es que sí, y como ciudadano. Y no otros modos de transporte terrestre. No otros modos de... espera. No otros modos de transporte terrestre, sino carretera. Solo, puro y duro. Esa es mi opinión personal, esa es tu opinión profesional, es que otros modos de transporte terrestre necesitan mucho espacio a recorrer, muchísimo espacio a recorrer. Sí, y mucho dinero. Porque, a ver, lo acaban compensando si tienes mucho que mover, sean personas y sobre todo mercancías, y tienes mucha distancia que recorrer. Entonces lo compensa, lo justifica, porque es muy caro. Ya. Es muy, muy, muy caro. Bueno, y si esos otros medios de transporte, que no vamos a nombrarlo, estuvieran financiados por el Estado? No, o sea, vivimos como vivimos y no sé si la palabra, o sea, yo creo que la realidad se impone. Entonces, vamos a decir pasado, si queremos hasta incluso cercano, si no queremos retrotraernos a lo mejor 2 décadas, ¿no? O 3. Pero la realidad se impone y no creo que sea muy realista esa afirmación, ¿no? Ese planteamiento que acabas de hacer. No entiendo. No es realista. Las cifras, no entiendo. Si tenemos problemas, que si esto con el convenio de carreteras y demás, si tenemos alguna discusión. Si tenemos problemas ahora. Por una cifra. Sí, si tenemos problemas por lo. Ponerle un cerito más a esa cifra puede ser complicado. Sí, o sea que no lo. Yo particularmente no lo veo. Llevo años sin verlo, alguna vez me he manifestado y incluso en mi ámbito profesional, colegial y tal, y tampoco me ha llevado por... Lo que está claro que hay que... No me han llamado guapo. Antonio, lo que está claro es que hay que mejorar lo que tenemos. Pero hay que meterle mano. Lugar a dudas, es decir, lo que debemos es trabajar por vivir mejor. Sí. Vivir mejor. No creo que el concepto sea muy complicado ni haya que darle muchas más vueltas, ¿no? Hay que vivir mejor y ser razonables con las inversiones, porque obviamente no abundan. No abundan. Y puede haber momentos de cierta bonanza. Yo creo que en general, por lo menos yo me eduqué en eso, ¿no? En vivir cuando no hay, ¿no? Y entonces sacar el máximo. De hecho, en mi profesión, pues, hablaban de que el mejor ingeniero en la época que estudiaba era el que hacía lo mismo con menos inversión. O sea pues había que estrujarse un poco las meninges, es decir... Dinero no hay mucho.
Y dinero tampoco va a venir mucho. Hay que razonar que ni uno debe razonar que lo va a ver. O sea, no se puede vivir pensando que va a haber dinero. Que hay una bolsa de dinero. Exacto, ¿no? El cono de la abundancia que va a ir cayendo. O sea, que no creamos en... No creo que sea realista. En cantos de sirena, sino que vayamos a lo que tenemos. Y mejorarlo. En la medida que podamos, de la mejor manera posible. Pueden haber variaciones temporales en un lustro que lo que se tenía previsto haya cambiado, ¿vale? Mira, Antonio, una pregunta técnica. ¿Cuánto puede costar 1 kilómetro de autopista en Canarias? Bueno, ¿Puede estar en 6 millones de euros o más? A ver, bueno, es que por kilómetro... Ayer hablaba, bueno, este fin de semana comí con un ingeniero ruso, imagínate, de Moscú, que se dedica a esto. Y me dice que en Rusia estaba a 10 millones el kilómetro. Bueno, claro, todo depende de los puentes, de los barrancos, de los ríos. Esa cifra no la tengo, pero si te sirve de algo, por ejemplo, cerrar el puerto de Granadilla, lo que es la obra principal, ¿no? Del dique de abrigo y demás, por decir unas... No son cifras, no me las tomes muy... Son aproximadas. Exacto. Para un orden de magnitud, ¿no? Sería una obra portuaria, estamos en 200 millones. 200 millones. 200 millones pudo ser aproximadamente Fañabé, Santiago del Teide. Fañabé, Santiago del Teide. Que tiene un par de viaductos. Son aproximadamente ¿cuántos kilómetros? No quiero decirlo. Sí, pero puede haber... porcentualmente, ¿cómo decirte? Es decir, comparativamente, una obra de menos a más estaríamos... Estamos hablando de 10 millones de euros el kilómetro. Como el kilómetro antes, de autopista. Depende mucho. Si tienes un túnel, ya. Claro, si hay túneles, si hay puentes, hay acueductos. Pero entonces puede rondar más sobre los 10 millones de euros el kilómetro. El porcentaje, para que te digo, por razonar, la obra, dentro de un cierto, ya digo, sin precisar, una cuestión cualitativa. Tendríamos las obras hidráulicas, ¿no? Como menor gasto. Tendrías las portuarias, tendrías las carreteras y luego las ferroviarias. Ya. Y el salto ferroviario es muy fuerte. O sea que muy fuerte porque es una infraestructura, vamos a denominar rígida desde el punto de vista de que no tiene unas limitaciones de orografía importantes. O sea que los férreos todavía es más caro que una autopista. Sí, bueno, mucho más. De esta manera, para tener una idea. Exactamente, de esta manera conceptual para que se pueda tener una idea, ¿no? Sin tener que para los que no al detalle. Para los que no sabemos en general tener una idea. Por eso lo he comentado de esta manera, ¿no? Creo que muy didáctico, entiende, muy didáctico. Bueno, de algún modo es el afán, ¿no? Dentro de no ir a una precisión de cada caso, sí conceptualmente. Entonces, estás hablando de inversiones que necesitan mucha distancia, caso último, ¿no? Mucha distancia a recorrer y mucha, como digo, demanda, mucha materia, disculpa, o sea, pasajeros o mercancías a transportar. Mucha cantidad de forma continua. Sí, para que sea rentable. Claro, o sea, esto tiene que ser permanente. Entonces, conceptualmente, ¿dónde? No, continente. En el continente, en la Unión Europea, ¿qué se hace? Se favorece. Se favorece eso. En la Unión Europea. La Unión Europea tiene un documento. ¿Por qué tú crees que eso no se puede favorecer? ¿La Unión Europea no pondría dinero para eso? A ver, volvemos a lo de antes, ¿no? Sí. La realidad. La realidad es la normativa. Nosotros estamos sujetos en Canarias a nuestro marco jurídico, pues viene el propio, el del Estado, pero luego tenemos ese grupo, ¿no? La Unión Europea. Sí. Esa sociedad en la que hemos entrado. En la que estamos todos. Y tenemos unas sesiones de soberanía en la que acatamos normativa. Y dentro de eso tenemos la normativa, hay una estrategia de movilidad sostenible e inteligente, y luego resiliente, que por eso también usamos los nombres, que la cogimos de la europea, en Europa, aprobada en el año 2021,
que en su desarrollo fue la revisión de un reglamento que se ocupa del desarrollo, de la definición y el desarrollo de lo que se llama la Red Transeuropea de Transporte. La Red Transeuropea de Transporte. En esa red se define unas redes, hay una red principal, una red, vamos a llamarla así, una red principal y otra, por llamarlo de esta manera, ¿vale? No se llama exactamente así, pero para que se entienda, una principal y otra secundaria, vamos a llamar, ¿no? Y luego estaría una principal extendida, en esta revisión que se ha hecho, se ha aprobado en el año 24, que se ocuparía de la relación con los países terceros, colindantes con la Unión Europea. Entonces, en esa principal y en la secundaria, en esta red transeuropea, figura aquello que la Unión Europea entiende que es trascendental desde el punto de vista de las infraestructuras y los servicios, o sea, que funcione todo el sistema en todos los modos. Y ahí se refleja la inversión. Eso va a tener un instrumento que se llama financiero, que se llama Conectar Europa, que es el que pone el dinero ahí. Entonces, en esta red, Canarias tiene todos los puertos del Estado, de las capitales, y algunos que no son de capital, como el de los cristianos, en esa red. Los dos capitalinos son de la red principal. Los demás, ¿no?, del resto de las islas, son de la red complementaria secundaria. Vienen aeropuertos, puertos como infraestructura, carreteras, ferrocarriles, lo que en la Unión Europea, que aquí no, obviamente, la navegación interior, ¿vale? Y en lo que figura en Canarias existe aeropuertos, puertos, carreteras. No hay nada, absolutamente nada en ese reglamento relacionado con los ferroviarios. Más claro el agua, ya está. Bueno, nos queda un minuto y no hemos hablado de los encuentros al mar, el desafío y medidas que mejoren la coexistencia de las infraestructuras portuarias canarias, la movilidad marítima y el medio marino, que se celebró hace un par de semanas en la Isla del Hierro, en la cual... este era mi libro. Sí. Este era tu libro, para resumirlo. Conclusiones de esta jornada. Pues mira, es una iniciativa del actual viceconsejero, que el año pasado la celebramos en Corralejo, en Fuerteventura. Su afán es hacerlo en las islas no capitalinas. Comenzó, bueno, cierto afán de continuidad, pero no consolidado, y bueno, esta es la segunda vez que sucede. Este año, el 25, lo hemos podido realizar en el Hierro. Pero como digo, tiene un afán de continuidad y busca, pues, digamos que su lema, ¿no? El lema que tiene estos encuentros al mar se llaman desafíos y medidas que mejoren la coexistencia de las infraestructuras portuarias, la movilidad marítima y el medio marino. Es decir, arrancó en Corralejo con esa visión de bueno, tenemos que movernos, en este caso por el medio marítimo. Pero siendo respetuosos con exactamente, y desde la parte nuestra, y bueno, procuramos, se invita y participan no solo la parte de la comunidad autónoma, que fue al principio, sino profesionales, científicos, gente experta. El tema de cetáceos fue protagonista en Corralejo. En esta ocasión, incluso en una de las mesas que se plantearon 4, participó hasta un representante de Vinter. Es decir, nos salimos un poco de la base de la cuestión, pero Vinter es importante, ¿no? El transporte aéreo. Pero a mí particularmente me pareció muy interesante. Sí. Y bueno, están las autoridades portuarias. En España, para que también lo sepa la gente de forma muy sintética, los puertos, hay 2 sistemas portuarios, uno estatal y otro autonómico, que a veces la gente los confunde. Exactamente. Y digamos que en Canarias hay 2 del sistema estatal, que son los más, vamos a decir, trascendentes fundamentalmente en mercancías, que es la Autoridad Portuaria de Las Palmas y la de Santa Cruz de Tenerife, y tenemos la entidad Puertos Canarios, que es la autonómica, en la que podía no saberlo tampoco la gente, tenemos una importancia en el transporte de pasajeros muy relevante. Es decir, tenemos una posición en la que, por sintetizar, digamos que la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y Puertos Canarios pueden estar equiparadas, ¿de acuerdo? Y bueno, en este caso, en pasajeros de línea regular, ¿vale? Disculpen, no lo he matizado, en línea regular,
La Autoridad Portuaria de Las Palmas tiene un ratio un poco inferior, pero bueno, hay que razonar que la Autoridad Portuaria de Las Palmas tiene la conectividad de las Islas Verdes, lo que llamamos decir, la parte de los cristianos con La Palma, La Gomera y el Hierro. Bueno, Antonio, se nos acabó el tiempo. Verás que el tiempo vuela en la radio. Espero que haya sido suave. Sí. Yo creo que lo que has dicho es muy importante. Quien quiera leerlo, quien no quiera leerlo, no. Hemos hablado con Antonio Jimeno, que es ingeniero de camino, jefe del servicio de planificación de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias. Importantísimo, alto funcionario, no es político. Hay que decir que no es político, es un funcionario, un alto funcionario del Gobierno de Canarias, que bueno, nos ha hablado del futuro de aquí al 50, que nos encantaría, Antonio, que vinieras otro día, porque yo creo que han quedado muchas cosas en el tintero. Bueno, yo entiendo que ya cuando se presente oficialmente, porque se busca una participación, o sea, Sí. esta estrategia sin la participación Social, de la social no, sí, está claro. Nos quedaremos cojos. Bueno, ¿has estado bien? Sí, se Bueno, agradece. Bueno, es la primera vez que viene a un medio de comunicación el jefe de las obras, de la planificación de Canarias, la primera vez que se sienta aquí en una emisora de radio. Muchas gracias. Que tengas buen día. Igualmente. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.